Entonces va a estar en una zona donde se nula el valor de P, y le vas a restar al 50% de esa parte, le vas a restar el área bajo la curva, que obtuviste con una ZP de, o sea, yéndote a la tabla, pero con la ZP. Va a ser el único caso donde para poder obtener el valor de P, tienes que irte a la tabla de las Zetas para obtener con el valor de ZP. Es el único caso, porque en la mayoría de los casos es Z crítica de acuerdo a las tablas. Las tablas te sirven para la Z crítica y para la T crítica, pero en este caso únicamente para pruebas de proporciones y varianzas, cuando tienes que obtener el valor de P, en el octavo paso, cuando tienes que obtener el valor de P, te vas a la tabla con la ZP, y con esa te va a dar, al final de cuentas, el área bajo la curva. A esa área bajo la curva se la vas a restar al 50% cuando es de una cola, al 50%, ¿ok? Que es una parte de la gráfica que es de un 50%, ¿ok? Luego esto te va a la proporción, que es de 0.18%. Entonces el resultado es significativo en el nivel del 0.02%. Y bueno, hasta aquí ya terminamos con el capítulo de pruebas de hipótesis, el capítulo 10. ¿Alguna otra pregunta que tengan para continuar con el siguiente capítulo? Que es el capítulo 11. Bueno, vamos a empezar el capítulo 11, inferencias sobre la comparación de dos parámetros. Ok. Inferencias sobre la comparación de dos parámetros. Muestras independientes y muestras dependientes. ¿Cuándo hay muestras independientes y cuándo hay muestras dependientes? Vamos a ir viendo y definiendo cada uno de ellos. Un segundo. Ok, muestras independientes y muestras dependientes. Comenzamos estableciendo una diferencia entre dos tipos básicos de muestras usadas al comparar dos parámetros poblacionales. Para hacer inferencias estadísticas sobre dos poblaciones, necesitamos tener una muestra de cada población. Las dos muestras serían dependientes o independientes, ya sea el caso, ¿no?, de acuerdo a la forma de seleccionarlas. Okay, de acuerdo a cómo se selecciona, ahorita lo vamos a detallar esto. Si la selección, dice, si la selección de los datos de una población no está relacionada con la de los datos de la otra, son muestras independientes, ¿ok? Cuando no está relacionado los datos de la población con los datos de otra población, son independientes. O sea, una población es independiente de otra. Muestra independiente, ¿ok? Si las muestras se escogen de manera en que cada medida de una de ellas pueda asociarse naturalmente con una medida de otra muestra, o sea, una muestra de una población y otra de otra población, que se puedan asociar, que puedan tener, digamos que se pueda estimar un porcentaje y que no tenga un error al momento de medir. O sea, que sean proporcionales, ¿verdad? Entonces, en cada una de ellas puede asociarse naturalmente con una medida en otra muestra. Se les llama muestras dependientes. Aquí ya hablamos de muestras dependientes. Que depende, o sea, que un resultado depende o infiere con el resultado de otro, aunque estén separados o en poblaciones distintas. Bueno, cada dato sale de alguna fuente. Una fuente es algo, una persona, un objeto que produce datos. O sea, todos los datos, todo lo que se obtiene, pues se tiene que obtener a partir de una fuente, de un detalle, en este caso, un estudio estadístico, verídico y que vaya relacionado con la realidad, con lo que realmente se hizo de forma, obviamente, de forma, digamos, profesional, de forma profesional. Acuérdense que algo importante es la estadística y te lo dice.
También hay que relacionar los datos y se tienen que tener mediciones exactas. O sea, no se puede tener mediciones aproximadas en la estadística. O sea, en ciertos casos sí, pero la mayoría de los casos, de hecho, para eso te ayuda la estadística, para de una manera más precisa y exacta llegar a los resultados que se pretenden, o ver qué es lo que se busca y cómo se puede llegar a un resultado también a partir de una medición, a un resultado que se pretende encontrar, ¿verdad? De cierta manera, porque no todos los resultados, digamos que, se obtienen al azar, siempre se tienen que llevar a cabo ciertos parámetros de medición, de acuerdo a la estadística. Y bueno, pues ya de aquí de este tema llegamos al otro, que es inferencias respecto a diferencias de medias poblacionales 1 y 2. Inferencias respecto a la diferencia de la media poblacional 1 menos la media poblacional 2. Cuando se usan muestras independientes grandes. O sea, que son muestras que provienen de poblaciones distintas, pero que al final de cuentas son grandes y se utilizan de forma independiente. En general, suponga que tenemos dos poblaciones distintas. La primera con media mu1 y desviación estándar sigma 1. Y la segunda con media mu2 y desviación estándar sigma 2. Más aún, se elige una muestra aleatoria de tamaño n1 de la primera población y una muestra independiente aleatoria de tamaño n2 de la segunda población. Se calcula la media muestral para cada muestra y la diferencia entre dichas muestras. ¿Qué diferencia te da al momento de hacer ese cálculo? La colección de todas esas diferencias se le llama distribución muestral de las diferencias entre medias. O sea, que al final de cuentas estás llevando a cabo una distribución de estas diferencias entre dos medias. En este caso serían dos medias muestrales. O distribución del estadístico de x1 menos x2. O sea, diferencias entre medias. Las diferencias entre medias muestrales pueden inferir entre las diferencias entre medias poblacionales. O sea, de una población a otra hay una diferencia. Supongamos que tenemos una media muestral a partir de una población de otra media muestral sobre otra media poblacional. Y al final de cuentas, ambas diferencias tienen cierta proporción, ¿verdad? Vamos a ver. Como quiera, ya con ejemplos ya vamos a entenderlo un poquito más. Distribución muestral de la diferencia de medias muestrales. Bueno, con este diagramita a lo mejor podemos entender un poco más lo que trato de explicar. Ok, suponiendo que esta es una población 1 y esta es una... Déjenme poner el marcador. Y le voy a poner con color. Vamos a ponerle con color rojo. Suponiendo que esta es una población 1 y esta es una población 2, ¿verdad? Esta población tiene una muestra 1, muestra 2, muestra 3 y muestra K. Y esta población tiene una muestra 1, muestra 2, muestra 3 y muestra K. ¿Cuál sería, en este caso, esta, digamos, muestra de esta población? Si tenemos una población 1, tenemos una media poblacional 1, mu1, y una desviación estándar de una población 1 que es sigma 1, la desviación estándar poblacional. Si nosotros sacamos 3 muestras, vamos a suponer que sacamos varias más, muestras de una población, la muestra 1 será media muestral, en este caso la media muestral de la muestra 1 de la población 1, que en este caso sería media muestral 1 de la muestra 1 de la población 1. Y luego acá de la muestra 2 tengo una media muestral de la población 1, muestra 2. Muestra 3 de la población 1, tenemos una media muestral de la población 1, muestra 3.
Así hasta llegar acá. Media muestral de la población 1 muestra, hasta acá muestra. Bueno, hasta aquí tenemos una, digamos, unas medias muestrales a partir de esta población. Ahora, antes de llegar a lo que es la distribución muestral, vamos a llevar la conclusión acerca de las medias muestrales de la población 2. ¿Cómo serían en este caso las medias muestrales de la población 2? La muestra 1 de la población 2, tenemos una media muestral mu2, perdón, media poblacional de la población 2, media poblacional de la población 2, mu2. Desviación estándar poblacional de la población 2, sigma 2, ¿ok? De la muestra 1, para poder saber qué media muestral tenemos de la muestra 1, es la media muestral de la población media muestral de la población 2, muestra 2. Tercera muestra de la población 2, tenemos media muestral de la población 2, muestra 3. Así hasta llegar acá. Media muestral de la muestra K sería media muestral de la población 2, muestra K. X2K. Así se representa. Y luego ya teniendo en cuenta esto, entendiendo esta parte de aquí, llegamos a lo que sigue. Lo voy a poner con azul. Llegamos a deducir esta fórmula. Distribución muestral de la diferencia de medias muestrales 1 y 2. Para cada caso, regresando aquí, tenemos, en este caso, la distribución muestral 1. En este caso, la distribución muestral de x1 menos x2 es la primera, ¿verdad? x1 menos x2. Y luego, x2, que es esta, en este caso sería la segunda. Y luego x3, la tercera. Y xk, hasta xk. O sea, la diferencia de medias muestrales de ambas poblaciones. De la población 1 y de la población 2. Diferencias de medias muestrales de la población 1 y población 2 va a ser igual a la diferencia de media muestral de la población 1, diferencia de media muestral de la población 1, de la muestra 1, menos la diferencia de la media muestral de la población 2, muestra 1. O sea, aquí al final de cuentas, ¿qué es lo que quiero darles a entender con esta fórmula? Que va a ser la media muestral. Cada media muestral le vas a restar cada media muestral de una población y la 2, pero que sea la misma. O sea, en este caso, de la primera muestra va a ser la primera muestra de la otra población. De la primera muestra de la población 1 se va a obtener una media muestral y a esa le vas a restar la primera muestra de la población 2 y le vas a sacar la media muestral y se la vas a restar. Y así va. X1 menos X2, en todos los casos, 1, 1, y luego en este caso sería 1, 1, 1, o sea, población 1 y luego la población 2, perdón, la muestra 2, menos la muestra 2. La media muestral 3 menos la media muestral 3. La media muestral K menos la media muestral K de la población 1 y de la población 2. En todos los casos, ¿verdad? Y al final de cuentas, te queda un payasito aquí. No, no es cierto. Bueno. Ok, déjenme borrar esto. Ok, bueno. Entonces, ya con esto ya sabemos de dónde obtenemos lo que es la distribución muestral de la diferencia de medias muestrales. Y así vamos a obtener y vamos a ir aplicando fórmulas para poder determinar probabilidades. Para determinar probabilidades, para determinar distribuciones muestrales, probabilidades y desviaciones estándar. Para poder obtener una probabilidad,
con estas necesitamos primero obtener distribución muestral y desviación estándar. Y luego ya con eso lo llevamos a la práctica y ya con eso obtenemos el valor de la probabilidad para cada caso. Porque al final de cuentas esto nos va a servir para poder obtener la probabilidad. Entonces, vamos a ver. Primero que nada, bueno, pues vamos a ver las fórmulas, ¿no? Las fórmulas para ya poder arrancar con este tipo de problemas. Entonces vamos a ir aplicando fórmulas para poder ver los problemas y al final poder obtener probabilidades. Propiedades de la distribución muestral de x1 menos x2. Ok, en el primer caso, la distribución es aproximadamente normal para tamaños de muestra mayores o iguales que 30, tanto para N1 como para N2. O sea, para la primera muestra como para la segunda, tiene que ser mayor o igual que 30 para decir que la distribución se da y es aproximadamente normal. O sea, que tienen que ser puros valores de Z. Puros valores de Z, en este caso, valores grandes, digamos, de tamaños de muestras, para poder comenzar con esto y decir que tienes una distribución normal, ¿verdad? Si las poblaciones son normales, entonces la distribución muestral es normal sin importar los tamaños de las muestras. O sea, con una población normal puedes decir que la distribución al mismo tiempo también podría ser normal para muestras, en este caso, aplicadas en esta fórmula, tanto para N1, N2, ¿verdad? Segunda fórmula nos dice, o más bien dicho, la segunda propiedad. De hecho, está muy grande esta letra, déjenme la voy a recortar tantito. Ok. La segunda fórmula, ¿qué nos dice? La segunda fórmula nos dice lo siguiente, déjenme nada más no, lo voy a poner así, está bien, ok. La segunda fórmula nos dice que la media de la distribución muestral, en este caso, o la media de la distribución muestral es igual a las diferencias de medias poblacionales 1 y 2. O sea, si tú quieres obtener la media entre dos valores, pues tienes que restarlos, ambos. O sea, ambas medias poblacionales. Restas la media poblacional 1, a la media poblacional 1 le restas la media poblacional 2 y te da la media de la distribución muestral. Y luego, desviación estándar de la distribución muestral, que esa es la otra fórmula que les decía. Desviación estándar de la distribución muestral es igual a la raíz cuadrada de la desviación poblacional 1 al cuadrado entre el tamaño de la muestra 1 más la desviación poblacional 2 al cuadrado entre el tamaño de la muestra 2. ¿Ok? Entonces, ¿qué tienen para poder resolver un problema de estos? Pues tienen que básicamente aplicar estas fórmulas. Son sencillas, ¿no? Y luego ya sigue el problema. Si se entendió bien esto, se va a poder entender o se va a poder aplicar estas fórmulas y se van a poder desarrollar ejercicios. Problema. Bueno. Problema número 1, inferencias respecto a diferencias con respecto a μ1 menos μ2 cuando se usan muestras independientes grandes. O sea, inferencias respecto a diferencias de medias poblacionales 1 y 2 cuando se usan muestras independientes grandes. Y el problema dice lo siguiente. Tómale captura o anótenlo y lo vamos a ver el día de mañana. ¿Preguntas, dudas, jóvenes, hasta el momento? Bueno, el problema dice lo siguiente, lo voy a leer así rápido, queda un minuto, pero lo voy a leer. En un estudio para comparar los pesos promedios de niños y niñas de sexto grado en una escuela primaria, se usará una muestra aleatoria de 20 niños y otra igual de 25 niñas. Se sabe que tanto para niños como para niñas, los pesos siguen una distribución normal. El promedio de los pesos de todos los niños de sexto grado de esa escuela es de 100 libras y su desviación estándar es de 14.142, mientras que el promedio de los pesos de todas las niñas de sexto grado es de 85 libras y su desviación estándar es de 12.247 libras. Si la media muestral 1 representa el promedio de los pesos de 20 niños
y la media muestral 2 es el promedio de los pesos de una muestra de 25 niñas, encuentre la probabilidad de que la diferencia de medias muestrales 1 y 2 sea mayor o igual, mayor que 20. La probabilidad de que el promedio